como les comentaba, pues vamos a iniciar las clases de teoría. La parte que a mí me corresponde es la, los temas 4, 5 y 6, ¿sí? Que corresponden al temario que ustedes pueden ver en el manual de prácticas. Y vamos a tratar de seguirlo de la manera más adecuada a ese temario. Y bueno, pues lo primero que haremos es ponernos un poco de acuerdo, decirles cómo es que yo trabajo. Es evidente que entre los maestros hay pequeñas diferencias de trabajo. Eh, Cada quien trabaja desde su punto de vista muy personal y ve las cosas desde otra manera. Y bueno, no sé cómo trabajaba con la maestra Marina, pero conmigo yo lo que hago normalmente es que hago presentaciones en PowerPoint de los temas, los vamos discutiendo, los vamos viendo en las clases de teoría. Pongo algunos ejercicios también que hacemos en las clases de teoría y les dejo otros ejercicios de tarea que los tomo como participaciones. Esas se las pongo en el Classroom. Igualmente las presentaciones las pongo en el Classroom para que ustedes las puedan ver desde antes y cuando tienen alguna pequeña duda lo puedan ver y así salir de la duda. De todos modos, si aún persisten las dudas, pues en las clases de teoría a mí me gusta que ustedes externen sus dudas y que lo veamos. Ven ustedes que tengo aquí un pizarrón y en este pizarrón solemos hacer ejercicios y solemos despejar las dudas. Con respecto a las calificaciones, pues normalmente hacemos 2 o 3 exámenes si es posible. En ocasiones no es posible hacer 3 exámenes, pero si el tiempo nos los da, vamos a hacer 3 exámenes de laboratorio, digo, de laboratorio de teoría, que corresponderían cada uno a uno de los temas. Es decir, el primer examen sería para el cuarto tema, el segundo examen para el quinto tema y el tercer examen y último sería para el sexto tema. ¿Cómo es la calificación? Bueno, pues la calificación de los exámenes correspondería a un 75% de su calificación de esta parte y un 15% sería para las tareas que deje como participaciones. Es decir, si ustedes las suben en tiempo y forma y bien hechas al Classroom, pues se van a ir tomando, como les digo, ¿no? Un 15%. Después les pondré una tablita también en el Classroom en donde les diga todos los que tengan, por ejemplo, si en el primer examen que yo les haga les dejé 3 tareas y si cumplieron las 3 tareas, están cumpliendo al 100% de las tareas y entonces tienen derecho, si están bien hechas, al 15% de calificación adicional a la que saquen en el examen. Si ustedes solamente cumplen con el 90%, pues el porcentaje es menor y así va a ir bajando. Entonces esa tablita se las pondré en el Classroom para que ustedes la puedan consultar cada vez que lo necesiten, cada vez que tengan alguna duda y tengan pues la certeza de que lo que va a estar ahí representado, la calificación que ustedes saquen, bueno, desde mi punto de vista es algo muy, muy claro, muy transparente, ¿sí? Y bueno, pues lo que a mí me ocupa o lo que a mí me importa más es que ustedes aprendan, ¿sí? Que no importa que sea de esta manera que estemos dando la clase, en la teoría que se aprenda, es muy importante saber la teoría, sobre todo ustedes han visto que en la práctica se complementa y que esa teoría pues también no serviría de nada si no lleváramos algo práctico, si no tuviéramos la habilidad de poder hacer algo en el laboratorio. De nada serviría
ser muy teórico si no sabemos llevarlo, si no podemos aterrizar nada en el laboratorio. Igualmente, si estamos en el laboratorio y no sabemos nada de teoría, pues no vamos a tener las bases para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Entonces, no sé si hay alguna, si hay alguna, ¿cómo se llama? ¿Alguna duda? No, profe, nada más creo que tiene algunos compañeros en sala de espera. Sí, lo acabo de ver ahorita. Por estar hablando, no lo veía. Bueno, este link nos va a servir para todas las clases, ¿sí? Este, este Zoom, pues lo compró mi esposa. Mi esposa también da clases en la escuela y compró el Zoom para que no tengamos problemas de lo que, como hemos tenido, ¿no? De que se desconecta de repente. Este Zoom nos va a permitir dar la clase y por eso es que les puse el link ahí en el Classroom para que todos los días que tengamos clase, a través de este link lo haremos. ¿Sí? Bueno, para las personas que todavía no habían entrado, que estaban esperando que yo les diera la entrada, pues les digo que la información yo se las doy a través de un PowerPoint que va a estar también en el Classroom y que les dejaré de repente, bueno, haremos ejercicios y después les dejaré algunos ejercicios para que ustedes hagan y que se cuentan como participaciones. Y dependiendo del número de participaciones, si ustedes tienen el 100% de participaciones para cada examen, eso le corresponde un 15%, es decir, que el examen tendrá valor de 75% y si ustedes cumplieron con todas las tareas tendrán el 15, el, no es el 15, es el 25, ¿verdad? Si ustedes hicieron todas las tareas tendrán valor del 25% y si no hicieron todas, bueno, pues el porcentaje va a ir bajando conforme sean menos las tareas que ustedes hayan hecho, hasta que llegue un punto en el que después de 50% ya, si ustedes no hicieron cuando menos el 50% de las tareas, no tienen derecho a ese 25%. Espero que quede claro, ¿sí? Toda la información que tengamos la vamos a tener ahí en el Classroom para que ustedes lo puedan estar viendo cada vez que lo necesiten. En ocasiones también, si me encuentro por ahí videos de YouTube que sean interesantes y que les puedan servir, también se los publicaré en el Classroom para que ustedes los vayan viendo y vayan aprendiendo de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, sí les voy a pedir que, sobre todo, que seamos puntuales, ¿verdad? Sí, para que aprovechemos el tiempo. Eh, a veces las clases son demasiado largas, como por ejemplo los martes que no vaya a haber laboratorio, pues digo, son 4 horas, es demasiado tiempo. Tendremos 2 horas, 3 horas cuando mucho. Después de ese tiempo los dejaré para que ustedes descansen, porque entiendo que, bueno, ahora lo supe, que tenían clase antes de laboratorio y pues los dejaré que descansen un poco, ¿no? Nos terminaremos las clases, no sé, los martes a la 1:30, cuando mucho. Si es que hay dudas, bueno, pues entonces probablemente sí se lleguen a tener las 4 horas, pero de lo contrario, no, vamos a tratar de que sean clases de 3 horas los martes, los lunes son también de 13 a 15, son 3 horas, y el miércoles es de 2 a 3. Bueno, el miércoles de 2 a 3 es 1 hora. Es difícil que podamos hacer mucho en 1 hora, pero vamos a aprovechar ahí o para hacer ejercicios o para que salgan las dudas, ¿sí? Sí les pido que ustedes sean
muy participativos, que no hagan lo que han estado haciendo en el laboratorio, en donde se quedan nada más como meros eh, espectadores, ¿no? Esta clase no es para eso, no es para que ustedes estén como espectadores y sobre todo en la teoría, y si tienen dudas, sí me gustaría que participaran. No me afecta o no lo tomo a mal si me interrumpen porque tienen alguna duda. Eso me gusta más porque creo que los que tienen dudas son aquellas personas que están atentas a la situación y que bueno, en algún momento se les complicó y no supieron cómo entenderlo. Lo mismo, si en algún momento me equivoco y ustedes tienen o notan eso, no me importa, pues, si ustedes me interrumpen y me dicen para remediar lo que yo hice mal, ¿no? No me afecta. Entendemos que todos somos humanos y que en un momento dado, de repente nos podremos equivocar en alguna situación. Bien, no sé por qué entran, bueno, ya habíamos dicho que 20 minutos y ya son casi 36, son 30 minutos. Bien, y siguen entrando. Bien, les voy a presentar el programa y la parte que nos toca, o que me toca a mí, eh, ¿cómo se llama? A mí atender para que lo podamos ir discutiendo un poco. Ahí ven ya el programa. Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, como ven, todo el temario, es una copia del temario que está en el manual. Entonces no hay problema por si no es necesario que ustedes lo copien o que lo vean, lo pueden ver en el manual en algún momento. Estos temas, los primeros temas, los vieron con la maestra Marina y ven que son las propiedades de los átomos de carbono, su importancia y protagonismo en los compuestos orgánicos, el enlace covalente en los compuestos orgánicos, la electronegatividad, polarizabilidad, momento dipolar, todos los efectos que tiene el enlace covalente polar, la longitud, ángulo y energía de enlace, concepto y factores que los afectan, sobre todo los grupos funcionales, la nomenclatura trivial y sistemática, la isomería estructural, que ahora vimos, bueno, vimos un poco en el laboratorio, la relevancia de los diferentes grupos funcionales en compuestos de interés farmacológico, ¿sí? Solamente les puedo comentar ahorita que ustedes van a llevar posteriormente una materia que se llama química de fármacos heterocíclicos y sucede que los fármacos, o el 90% cuando menos de los fármacos que se usan, son de origen heterocíclico. ¿Qué quiere decir heterocíclico o heterocíclico? Nosotros vimos ya o ya han visto en los compuestos orgánicos que también se dan compuestos de tipo cíclico. Entonces, y están formados por ciclos de carbono e hidrógeno exclusivamente. En los heterociclos, lo que sucede es que también hay compuestos de tipo cíclico, en donde cuando menos uno de esos átomos no es carbono ni es hidrógeno, puede ser oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. A eso les llamamos heterociclos. Y son de un gran interés por lo que les comentaba, ¿no? Porque aproximadamente el 90% de los fármacos que se usan son de ese origen. Ok. Vieron también las propiedades físico-químicas y ácido-base de los compuestos orgánicos. Y vieron todos los tipos de interacciones que hay, desde los enlaces hasta las interacciones ion-dipolo, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, Van der Waals, etc. ¿Sí? También la maestra les comentó respecto a la estereoquímica y a los mecanismos de reacción. Y ustedes vieron las representaciones espaciales y modelos de proyección de los compuestos
el análisis conformacional de compuestos lineales y cíclicos para ver qué conformero en el espacio es el más estable, el análisis configuracional, vieron la estereoisomería óptica y vieron ahí la nomenclatura R y S, ¿sí? La simetría molecular, los elementos de simetría, los isómeros configuracionales, como son los enantiómeros, los diestereómeros y los que son los epímeros, la configuración absoluta y relativa, la actividad óptica, la definición y aplicaciones, el análisis conformacional de isómeros configuracionales, la isomería geométrica, los compuestos con enlaces múltiples, los compuestos con enlaces sencillos, mono y biciclos, la cinética, la termodinámica y mecanismos de reacción. Se vieron que los mecanismos de reacción pues tienen mucho que ver con la termodinámica de las reacciones, que esta se ocupa en ver las necesidades de tipo energético de las reacciones, y la cinética se ocupa de las necesidades de tipo de velocidad en las reacciones. Y también vieron algunos, o el concepto de mecanismos de reacción y intermediarios de las reacciones químicas. Vieron los intermediarios como los carbocationes, carbaniones, radicales libres, carbenos, nitrenos, ¿sí? Vieron qué utilidad tienen y sobre todo la estabilidad que tienen. Y bueno, eso lo vamos a ir repasando en cada una de las reacciones que veamos nosotros. Vieron los aspectos termodinámicos de las reacciones, los aspectos cinéticos, los efectos del cambio de la fuerza iónica en la polaridad del disolvente, cómo afecta el disolvente a las reacciones, y la teoría del estado de transición. Vieron curvas de energía potencial y coordenadas de reacción. Eso lo vieron ya con la maestra Marina. Ahora vamos a empezar nosotros a ver las reacciones de adición electrofílica, es decir, un tipo de reacciones que ocurren con los compuestos orgánicos. Estas reacciones de adición electrofílica vamos a ver en particular a dobles enlaces, ¿sí? Y vamos a ver que son a través de 2 vías o 3 vías, que son la vía del ion no clásico, la vía del ion clásico y la adición concertada. Todo lo vamos a explicar. Desde la vía del ion no clásico vamos a ver reacciones de halogenación y de hipohalogenación a dobles enlaces. Con respecto al ion clásico vamos a ver la hidrohalogenación, la hidratación, la oximercuración y la hidroboración. Y en las reacciones concertadas vamos a ver la hidrogenación, la adición de carbenos, la epoxidación, las reacciones con tetraóxido de osmio y permanganato de potasio diluido, las reacciones de Diels-Alder y algunas aplicaciones de tipo sintético. También al final de esta parte, pues les explicaré un poco respecto a cómo es que se hace una síntesis orgánica, qué aspectos son los importantes que tenemos que, sobre todo, tener pensados, llevar a una planeación para que nosotros podamos hacer una síntesis orgánica. Después veremos la otra reacción, que son las reacciones de eliminación y sustitución, y veremos los mecanismos de eliminación E1, E2 y E1CB. Son 3 tipos diferentes de mecanismos, y veremos la deshidratación de alcoholes, la deshidrohalogenación, las reacciones concertadas, la eliminación de Hofmann y la eliminación de Kopp, algunas aplicaciones de tipo sintético de los mecanismos de eliminación E1 y E2 y E1CB, que es menos aplicada, pero bueno, veremos algunas aplicaciones. Las reacciones de sustitución, veremos que la sustitución puede ser a través de radicales libres, como en la halogenación y la halogenación alílica, o la oxidación, la sustitución nucleofílica unimolecular, los procesos de transposición que puede haber en una sustitución nucleofílica unimolecular,
y la sustitución nucleofílica bimolecular, el efecto del medio, la sustitución nucleofílica intramolecular. También algunos procesos de eliminación y sustitución, la competencia que hay entre ellos, la formación de haluros de alquilo, de alcoholes, ésteres, aminas, ácidos carboxílicos, es decir, cómo se puede hacer el cambio en grupos funcionales, porque eso es muy, muy útil, sobre todo a la hora de estar haciendo alguna síntesis. Y bueno, las aplicaciones sintéticas, veremos por ahí una o dos, ¿sí? Ya teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el tema 4. Por último, en el tema 6 veremos la aromaticidad y reacciones de los compuestos aromáticos, ¿sí? Veremos que es un sistema deslocalizado, la definición de un compuesto aromático, cuáles son los requerimientos estructurales para que sea un compuesto aromático, qué es la resonancia, el concepto, formas, energías de estabilización por resonancia, qué es la aromaticidad, el concepto, requisitos y consecuencias de la aromaticidad, la regla de Hückel, la aromaticidad en otros anillos insaturados sencillos, la aromaticidad en compuestos heterocíclicos, ¿sí? Como les decía, vamos a ver algunos para que ustedes sepan cuáles son la aromaticidad en compuestos con anillos aromáticos fusionados, o sea, no nada más un ciclo, sino que tienen 2 o 3, o los que tengan las reacciones de compuestos aromáticos. Vamos a ver que la reacción de sustitución electrofílica aromática es la reacción típica o la reacción más importante para los compuestos aromáticos. Lo veremos en mono, o sea, en compuestos de un solo ciclo o en compuestos de varios ciclos. Y está la nitración, la halogenación, la alquilación y acilación, la sulfonación. Y bueno, también por aquí faltó, para mi gusto, las reacciones bueno, están alquilación y acilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Veremos el efecto de orientación y reactividad en la sustitución electrofílica en policíclicos. Vamos a ver qué efecto tiene el que tenga ya el anillo, tenga ya un grupo funcional incluido en la orientación y en la reactividad. También vamos a ver otra reacción que, aunque no es tan clásica para los compuestos aromáticos, pero sí la dan, que es la sustitución nucleofílica aromática, que puede ser concertada o a través de sales de diazonio o vía bencino. Y por último, pues algunas aplicaciones sintéticas. Entonces ven que ahora ya no vamos a estar definiendo tantas cosas. Ahora vamos a estar aplicando lo que ustedes ya de alguna manera saben y definieron con la maestra Marina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen, muchachos? Por ahora no, profe. Bueno, No, profe. sí. Si tienen preguntas, no hay problema, ¿no? Si no es ahora, puede ser otro día, pero bueno, lo importante es que no se queden con las dudas. Entonces, lo que les comentaba es que ahora ya vamos a empezar a utilizar aquellos términos que ustedes fueron definiendo durante las clases de la maestra Marina. Y bueno, pues es importante que los tengan muy, muy cercanos a ustedes, que en el momento que requiramos accedan a ellos y lo recuerden. Y si no lo recuerdan, pues lo digan para que lo podamos volver a redefinir y ustedes puedan estar entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de entonces les digo que ese temario ustedes lo tienen accesible en el manual, en las primeras páginas del manual del laboratorio. Ahí está el temario. Y bueno, nosotros vamos a empezar desde el tema 4 en adelante. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿No? Bien, también, y se vale cuando ustedes creen que el tema no
que estamos viendo que la exposición que estamos haciendo no es comprendida, se vale decir que no lo entendieron, pero sí les voy a suplicar que no digan, bueno, pues no entendimos, pero todo el tema, ¿no? Porque algo han de haber entendido. O sea, que ustedes me ubiquen en el punto en donde ya el entendimiento ya no fue claro y que para que de ahí podamos partir, que sus preguntas sean bien fundamentadas, porque si nada más me lo preguntan por preguntar, no es adecuado, ¿no? Estaríamos perdiendo tiempo y no es adecuado. Eh, como les decía, yo les voy a poner las presentaciones en el Classroom de teoría para que ustedes mismos, si gustan, pueden empezar a leer desde antes de que tengamos la clase, para que cuando lleguemos a clase ustedes ya tengan algunas dudas, algunas preguntas, y eso le va a dar una actividad muy importante a la clase. Ya no va a ser una clase en donde yo les esté platicando, sino en donde estemos todos interviniendo y sea una clase más activa. Una clase que aunque nos llevemos 3 horas, todos estemos activos y no tengamos pues ese aburrimiento, ¿no? Que da la clase. Sabemos, bueno, yo he tomado algunos cursos de docencia porque si han de saber ustedes el defecto que tenemos los maestros del nivel superior, pues es que no somos preparados para maestros, ¿no? Tenemos una carrera de licenciatura terminada y por azares del destino, pues bueno, y a mí porque me encantó dar clases en biológicas, pues me quedé a dar clases ahí y me encanta, pero sí me di cuenta que, digo, el saber de los temas no quiere decir que sabe uno enseñar y tiene uno que ir aprendiendo también esos detalles de la docencia. Entonces, sí he tomado algunos cursillos por ahí, pero desde luego que no soy un maestro de la normal, ¿no? Yo soy egresado de la escuela, orgullosamente de ciencias biológicas, y lo digo porque me llena de orgullo ser de ahí y sobre todo seguir dando un poco de lo que me dio la escuela para las futuras generaciones. Y ustedes, bueno, y además soy también egresado de la carrera de la que ustedes van a egresar seguramente, que es de químico farmacéutico industrial. Entonces, me gusta mucho esa carrera, me gusta mucho la química orgánica. Creo que tiene mucho que ver con la carrera y espero que aprendamos bastante de ella, ¿no? Y que esa herramienta que van a adquirir, porque finalmente es una herramienta para ustedes, no se van a dedicar a la química orgánica, yo lo sé, pero es una herramienta muy importante porque va a tener una interrelación con todas sus materias y con su trabajo al final. Bien, bueno, después de todo ese discurso, pues vamos a iniciar, solamente les voy a presentar ahorita el primer tema para que lo vayan viendo y bueno, vamos a terminar la clase pues pensando que también ya están un poco cansados después del laboratorio. Bien, entonces déjenme compartirles otra información y vamos a terminar pronto, ¿ok? Sí, profe.
Bien. Ahí ya ven la información. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ven, que aquí es así van a ser las presentaciones. No soy, bueno, no me gusta poner muchas cosas en la presentación más que lo que vamos a ver. Son presentaciones que yo hago con mucho gusto para ustedes, que se las pongo en el Classroom para que ustedes las puedan ver todo el tiempo que necesiten. Y si aún les queda duda, bueno, pues me puedan preguntar. Pero son presentaciones que hago a veces copiando imágenes de algún libro, escribiendo algún texto. Entonces, de repente tienen, pues, pequeños detalles, ¿no? Entonces, digo, para que no se espanten. Son presentaciones que voy haciendo yo. Bien, entonces vemos las reacciones de adición electrofílica, que es el tema 4 del manual, del temario, y precisamente son estas que les decía, la adición electrofílica a dobles enlaces, ¿sí? Y vamos a ver las del ion no clásico, las del ion clásico. Vamos a definir qué es un ion no clásico y qué es un ion clásico. Vamos a ver las adiciones concertadas y algunas aplicaciones sintéticas si es que nos da tiempo. Bien, la adición electrofílica a dobles enlaces. Como todos sabemos, el doble enlace tiene una característica, es un grupo funcional al que nosotros hemos denominado alquenos. Y precisamente ese doble enlace se debe a la reactividad de los alquenos. ¿Saben ustedes por qué los alcanos no son reactivos? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué los alcanos pues prácticamente no son reactivos? Y prácticamente en la química orgánica no se usan como reactivos precisamente. Incluso algunos de ellos, que son líquidos, se usan como disolventes no polares, pero hasta ahí. ¿Por sus Pues, enlaces? así es, porque el enlace simple, el enlace sigma, que le llamamos, como lo vemos ahí en el enlace del etano, es un enlace, bueno, en primer lugar, es la sobreposición de dos orbitales híbridos de tipo sp3, en donde la sobreposición es de lo más completo posible, o de lo más completo que podemos encontrar en la química orgánica. Y esa sobreposición hace que sea un enlace muy fuerte, ¿sí? Como es una sobreposición de tipo lineal, como lo vemos ahí en la figura, el que compartan los dos electrones, esos dos carbonos, y que los dos carbonos tengan la misma electronegatividad, que tengan las mismas propiedades, hace que ese enlace sea de los más fuertes que pueda encontrar uno en la química orgánica, ¿sí? Y por lo tanto, pues para deshacerlo es muy difícil, ¿verdad? Para que exista una reactividad es que se rompen enlaces y se generan otros. Para romper un enlace de tipo sigma es muy difícil. No digo que imposible, pero es difícil. Por eso es que los alcanos, pues prácticamente no tienen una utilidad como compuestos como reactivos para poder transformarlos en otros. Sin embargo, los alquenos, esos sí tienen una reactividad y se debe precisamente al enlace de tipo pi, como lo vemos a la izquierda que ustedes tienen ahí, la sobreposición de dos orbitales p puros, en donde hay un electrón en cada uno, la sobreposición es muy débil, es muy defectuosa, digámoslo así. Y eso hace que entonces ese par de electrones que están formando el enlace pi, pues en algún momento sea fácil poderlo romper, y a eso hace que un alqueno sea más reactivo que un alcano, ¿sí? Por eso es que entonces es de mayor utilidad o de mayor
información para nosotros el ver las reacciones de adición electrofílica a dobles enlaces. ¿Ok? ¿Sí cambió la presentación? Porque de repente no cambian. ¿Sí cambió? Sí. Ok, perfecto. Dice, por ejemplo, la hidrogenación catalítica que convierte el enlace doble de un alqueno y el enlace sencillo de hidrógeno en dos enlaces sencillos carbono-hidrógeno, se trata de una reacción exotérmica. ¿Se acuerdan qué es una reacción exotérmica? Que libera energía. Sí, Que libera energía, ¿verdad? ¿Sí? La termodinámica nos dice que esa reacción libera energía, que tiene un delta H 0 de entre menos 20 a menos 30 kilocalorías por mol, ¿sí? Resultando un producto más estable que los reactivos. Es decir, que el alcano que genera el haber hidrogenado este doble enlace, pues es mucho más estable que el mismo alqueno. Y esta reacción, bueno, requiere de un catalizador, no se da solita, ¿no? Este catalizador, pues es, gracias a los estudios de tipo cinético, se supo que se requería un catalizador ahí, porque si nada más tuviéramos el alqueno y el hidrógeno mezclados, pues podrán durar ahí siglos y no van a dar una reacción. En cambio, cuando se pone un catalizador apropiado, esto ocurre más o menos rápido. La reacción, dice, es una adición donde dos moléculas se combinan formando un producto. Eso es una reacción de adición. Es posible la adición de distintos reactivos al doble enlace para formar, perdón, para formar productos más estables, pues la reacción es energéticamente favorable. Sin embargo, no todas las reacciones tienen velocidades apropiadas de reacción. O sea, no todas las reacciones que sean probables tienen una velocidad apropiada de reacción. Por ejemplo, la reacción de etileno con hidrógeno para obtener etano es muy exotérmica, pero demasiado lenta. La mezcla puede estar años sin que apenas reaccione. Añadiendo un catalizador como platino, níquel o paladio, la reacción ocurre a gran velocidad. Otros reactivos reaccionan sin ayuda de catalizador. Para entender qué tipo de reactivos dan reacción con el doble enlace, hay que considerar su estructura, pues aún los electrones de enlace sigma están fuertemente retenidos, los electrones de enlace pi están deslocalizados por arriba y por abajo del enlace sigma, sus electrones están más alejados del núcleo de carbono, por tanto retenidos con menor fuerza. O sea, aquí nos está dando otra idea de por qué el doble enlace es el más reactivo. Un electrófilo fuerte, ¿qué es un electrófilo? Sí lo definieron con la maestra Marina, ella les ha de haber dado alguna idea de lo que es un electrófilo. ¿Quién me puede decir qué es un electrófilo? Que atrae electrones. Perdón, no escuché. Que atrae electrones. Sí, ¿verdad? La misma palabra, ¿sí? Literalmente nos los dice. Electrófilo es aquel que tiene afinidad por los electrones, ¿sí? Por lo tanto, debe ser una especie que tenga, ¿qué carga? Positiva. Puede ser una especie con carga positiva o una especie que pueda alojar, que tenga orbitales vacíos en donde pueda alojar un par de electrones. No necesariamente que sea con carga, ¿verdad? Puede ser una especie neutra que tenga algunos orbitales vacíos y que pueda alojar ahí un par de electrones. A eso le llamamos un electrófilo. Un electrófilo fuerte, pues es aquel que tiene una gran afinidad o gran necesidad de electrones, ¿sí? Y como lo dice aquí, tendrá una afinidad por los electrones pi, ¿de quién? Del doble enlace, atrayéndolos para formar un nuevo enlace, dejando un átomo de carbono con solo 3 enlaces y una carga positiva. Si lo ven ahí,
vean que en el doble enlace los electrones del doble enlace están siendo atraídos por una especie que pusimos ahí como E+. Eso es un electrófilo, haciendo un enlace con uno de los carbonos, un enlace covalente con uno de los carbonos, y dejando al otro carbono que estaba participando en el doble enlace con una deficiencia electrónica. A eso le llamamos un carbocatión, ¿sí? Es un carbono con una carga positiva. Dice, en la mayoría de las adiciones, el nucleófilo ataca al carbocatión formando un producto estable. Se requiere un electrófilo fuerte capaz de atraer los electrones del enlace pi y generar el carbocatión. Ese es el paso que limita la velocidad de reacción. Cuando ustedes vieron las cuestiones cinéticas de una reacción, vieron que en las reacciones por pasos hay un paso que es el crítico de la reacción, en donde limita o es el que nos da la velocidad total de una reacción, es el que nos dice si la reacción es rápida, si se llega rápidamente a ese paso limitante, porque las condiciones de los requerimientos energéticos son pocos, o se llega lentamente porque los requerimientos energéticos son más altos y es lo que nos limita la velocidad de reacción. Pero aquí tenemos entonces, este sería el paso crítico de la reacción, nos lo está diciendo el texto, y formaríamos un intermediario que es un carbocatión, y también va a depender mucho de la estabilidad del intermediario que se forme. Y vean, aquí está el mecanismo clave, o sea, el mecanismo general para todas las reacciones de adición electrofílica es el que tenemos aquí. Pues es una reacción por pasos, tiene dos pasos básicamente. El primero es que el doble enlace ataque al electrófilo, ¿sí? Para formar un carbocatión, ¿sí? Forma un enlace carbono-electrófilo y un carbocatión, y genera el carbocatión más estable. Aquí dice que el carbono más sustituido, vamos a verlo detenidamente cuál es el carbocatión más estable, aunque ustedes ya lo deben de conocer. Y el segundo paso dice que es el ataque por un nucleófilo para dar lugar a la reacción de adición. Lo que pasa es que el electrófilo que aquí pusimos como E+, ¿no? Se le nota ya el signo más, pero aquí tendría un signo de más. No, digamos que no van a encontrar ustedes un reactivo que sea un electrófilo nada más de por sí con carga positiva, porque sería muy inestable. Podrán encontrar electrófilos neutros, ¿sí? Como los que ya comentaba, que tengan orbitales vacíos, pero un electrófilo con carga no, porque no lo podríamos mantener estabilizado. Generalmente los electrófilos tienen unidos a él un nucleófilo. ¿Qué es un nucleófilo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es un nucleófilo? Tiene afinidad por el núcleo, ¿no? Bueno, sí, sí, efectivamente la palabra así lo da idea, ¿verdad? Que tiene una gran afinidad por el núcleo. Pero ¿qué hay en el núcleo? ¿Qué nos dice Protones y neutrones. protones y neutrones, ¿verdad? Entonces ahí hay cargas que positivas, ¿sí? De los protones. Entonces, en realidad, un nucleófilo es aquel que tiene gran afinidad por las cargas positivas o por las deficiencias de electrones, ¿sí? Entonces, vean que si aquí tuviéramos a este electrófilo unido por un enlace covalente con un nucleófilo, ya sería un reactivo estable, y entonces cuando ataca el doble enlace, toma el electrófilo y el nucleófilo se va con el par de electrones, ¿sí? Generando este ion carbonio más un nucleófilo,
y aquí lo tenemos. Después el ion carbonio y el nucleófilo, en donde el nucleófilo en un segundo paso ataca al ion carbonio para estabilizarlo y ahora nos da la reacción de adición electrofílica, ¿sí? Entonces vean que este nucleófilo, ahorita vamos a ver cuáles son los reactivos ya concretos para que ustedes sepan entonces cuál es el nucleófilo que se va adicionando. Pero este es el mecanismo general, el mecanismo clave para una reacción de adición electrofílica a alquenos. ¿Sí? Más o menos así se las voy a ir presentando para que ustedes lo vayan razonando. Y creo que es muy claro, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver otro poquito y ya los voy a dejar. Bien, este tipo de reacciones de adición electrofílica, pues nos dan la oportunidad de hacer muchas transformaciones de un doble enlace a otros grupos funcionales. Por ejemplo, en una reacción de hidratación, todas son reacciones de adición electrofílica. Una reacción de hidratación es cuando se adiciona una molécula de agua al doble enlace. Ven, aquí está, ¿no? Y nos genera un alcohol. O una reacción de hidrogenación, en donde estamos haciendo una reacción también de reducción del doble enlace, y nos genera un alcano. O una hidroxilación, en donde es una oxidación del doble enlace, y nos genera este grupo funcional que es un diol, ¿sí? O una ruptura de tipo oxidativo, se rompe el doble enlace, ya tanto el enlace pi como el enlace sigma se rompe a través de una oxidación con ozono y nos da grupos carbonilo, ¿sí? Ya pueden ser cetonas o aldehídos. Una epoxidación, ¿sí? También es una oxidación del doble enlace, nos da un epóxido, que este es un heterociclo, vean, este es de los heterociclos más pequeños, pero es un heterociclo en donde está formado por 2 carbonos y un oxígeno. A esto le llamamos un heterociclo. Entonces en la epoxidación se forma un epóxido o uoxirano, también le llaman. Como heterociclo se llama oxirano y también le denominan epóxido. Ay, perdón. Se me movió. También podemos hacer reacciones de halogenación, que son oxidaciones del doble enlace con halógeno para obtener un compuesto dihalogenado, ¿sí? De forma vecinal, o la formación de una halohidrina con un halógeno y agua para y con un ácido hipohalogenado. Es una oxidación en donde se mete un átomo de halógeno y un átomo y un OH para dar una halohidrina que le llamamos, o una reacción de adición de halogenuros de ácido, ¿sí? Con este haluro de ácido, que puede ser bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, para dar halogenuros de alquilo, o meter este intermediario que es un carbeno, ¿sí? En una reacción de ciclopropanación para dar también aquí un ciclo. Este es un homociclo, es un ciclo solamente de carbono e hidrógeno. Se llama reacciones de inserción al doble enlace. Entonces vean que todas estas reacciones son reacciones que podemos hacer a través de una adición electrofílica. Y eso le da pues gran versatilidad a este tipo de reacciones, porque se puede transformar un doble enlace en todos esos compuestos. ¿Ok? Sí. Sí, Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a ver ya la próxima clase, que sería el mañana,
mañana de 3 a, digo, de 2 a 3, ¿verdad? Mañana tenemos clase de 2 a 3. Veríamos, ya empezaríamos a ver esto del guión no clásico. Y bueno, todavía en el Classroom no he subido esta información, pero en cuanto terminemos, la voy a subir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen ahorita, muchachos? Sí me gustaría saber cuál es su, pues, su pensamiento respecto a lo que les dije, cómo es la forma de calificar, las facilidades que les doy para que ustedes tengan por ahí la información. Y bueno, no importa cuántas sean, lo importante es que ustedes pongan de su parte, pongan mucho interés, porque si no, de lo contrario, esto no sucede, ¿no? Siempre el proceso de educación es un proceso dual, en donde hay un alumno y un maestro, y los dos tienen que poner mucho de su parte para que se lleve a cabo. Si no, pues no funciona, ¿no? No es posible que si solamente uno de ellos, por ejemplo, si solamente el alumno está muy, muy comprometido con la educación y el maestro no hace lo que tiene que hacer, pues no va a aprender lo que tiene que aprender, y si es al revés, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes se pongan, como dicen ustedes por ahí, se pongan las pilas y lo hagan. A ver, Garibay Abarca, Suni. Es que tengo dudas sobre los ejercicios que dijo que a veces nos iba a dejar en las presentaciones y hacerlas y cosas que eran como Participación. participaciones. Sí, Con la maestra los hacíamos, se los mandábamos y nos los dejaba corregir y así. Pero en este caso, ¿cómo sería? ¿Los corregiríamos en clase? sí, en este caso vamos a hacer algunos ejercicios en clase, sí, yo se los bueno, voy a hacer algunos, después vamos a esperar a que ustedes hagan unos ahí y veamos cuál es lo adecuado. O sea, yo después se los resuelvo ahí mismo en el pizarrón, y los que yo deje en el Classroom son para que ustedes los hagan y yo los revise. O sea, son como una especie, digamos, como un pequeño examen, ¿sí? Sin que les llamemos exámenes, para que no tengan esa connotación, ¿no? De que, uy, es un examen y me va a reprobar. No, nada más es una pequeña evaluación para que yo me dé cuenta qué es lo que están haciendo, si lo están haciendo bien. Y sí, yo veía que después le subían a la maestra al Classroom y ella les contestaba, pero no me es posible porque yo tengo otros grupos, entonces no puedo tenerle tanta paciencia para estarles haciendo eso, pero lo podemos ver en clase, en una clase virtual, pero en una videoconferencia, ¿no? En que en ese momento, si ustedes tienen duda cuando estamos haciendo los ejercicios, ahí me pregunten. ¿Sí me explicó? Sí, Suni, Sí. ¿sí? Entonces, ya cuando les deje yo los otros, bueno, pues tendrán una calificación. Ya a lo mejor ahí les escribo por qué, algunos detalles, ¿no? Si aún ustedes siguen teniendo duda, bueno, pues el día de clase me pueden preguntar, ¿sí? Yo creo que es más efectivo así, a que se los esté escribiendo nada más. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí, ¿quién? Cambrai, es sobre el ataque del el electrófilo para formar el carbocatión. No entendí muy bien por qué, bueno, cuando se forma el carbocatión, ¿a qué se refiere con el carbono más sustituido? Bueno, es el ataque del ACP. Es que eso, bueno, viene ahí en la presentación. Eso, como podrán haberlo visto, yo lo tomé de un libro, ¿sí? Así lo dice ahí, pero nosotros todavía no definimos cuál es el más sustituido. ¿Sí? Vamos a ver que es una regla
que los iones carbonio más sustituidos son los iones carbonio más estables. Entonces es por eso que ahí lo dice, porque se va a preferir generar en un doble enlace que no sea simétrico como el que teníamos ahí, porque un doble enlace simétrico en ambos extremos del doble enlace tiene grupos iguales, ¿verdad? Pero un doble enlace no simétrico tiene grupos distintos y vamos a ver que esos grupos le pueden conferir estabilidad o le pueden disminuir la estabilidad a un ion carbonio. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. Sí, de veras, sí, insisto, les voy a pedir que sean participativos. A ver, Diana. Ah, no, iba a decir que por el momento creo que no, profesor. Ok, pero bueno, entiendo a lo mejor que ahorita no tengan muchas preguntas porque vimos muy poquito y fue algo como una vista aérea, ¿verdad? Nada más que vieron, ahí está y ya. Pero ahora ya que empecemos a verlo de manera más detenida, sí me gustaría que participen, ¿sí? Fíjense que, bueno, desde mi punto de vista, es muy sano que el alumno participe en la clase porque siento, yo que estoy acostumbrado a dar clases de forma presencial generalmente, hasta ahora fue que las estamos dando así en vía remota, pues siento que de repente nada más estoy hablándole a la computadora y como que la computadora no me contesta, pues me siento peor, ¿no? Como hablando solo, como si uno esté ahí diciendo las cosas solo, ¿no? Es frustrante. Para mí es frustrante. Entonces, si ustedes participan, ya no lo voy a sentir así, lo voy a sentir como una situación más normal y creo que lo vamos a disfrutar más que a padecerlo, lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Para mí me encanta dar clase, me encanta poder ayudarles con lo poco que sé, ¿sí? Y que para ustedes sea útil y eso me da gran satisfacción. Entonces, espero que me ayuden con sus dudas, que no tengan pena, que no tengan miedo. No, no es para regañar, ni es una pena capital, ¿verdad? No saber. ¿Sí? Una pena capital quiere decir que, que nos pueden fusilar por no saber eso. ¿Sí? No es ningún pecado no saberlo, al contrario, creo que el mayor pecado es no saberlo y seguirlo ocultando, ¿verdad? Incluso cosas que yo no sepa y que en ese momento o no recuerde, voy a ser lo suficientemente, eh, pues, honesto para decirles, ¿saben qué? Pues eso no lo recuerdo, pero para la próxima clase se los traigo y lo busco, ¿no? También nos da una oportunidad para que pues uno vaya mejorando en sus clases. Si en la medida que tenemos gente que nos pregunta y que luego nos hace preguntas en donde no sabemos o en donde son cosas que no lo pensamos de esa manera, nos hacen investigar y eso nos hace crecer también y nos hace ser mejores profesores. Entonces también les pido que eso me ayuden. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno, pues ya vamos a dejarlo ahí hasta hoy para que ustedes tengan esta media hora de descanso y que vayan a comer rico y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, que es mañana, de 2 a 3. ¿Ok? Por este mismo link. Ok, profe, muchas Sí, gracias. Profe, profe. está bien, nos Profe, vemos. gracias. Profe, gracias. Que estén bien. Que tenga Igualmente. bonito día, profe.